sabemos callar tus maravillas, Señor, tu grandeza y tu poder. Gracias te damos, Señor Dios. Y vamos a declararlo en el nombre de Jesús, amén, que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, amén. Con Cristo somos más que vencedores, amén. Somos más que vencedores en toda lucha, en toda prueba, en toda necesidad. Él siempre nos da la victoria, amén, porque Él ya venció, amén, Él ya venció, ya está ganada la victoria, amén, así que nosotros tenemos que declarar, amén, tenemos que avanzar en el nombre de Cristo, aleluya. Aleluya, Señor, te damos gracias, Señor Dios.
nosotros, Dios. Siempre ha sido bueno y fiel, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, en el nombre de Jesús.
eternidad, Señor. Que nosotros podamos ser un reflejo de tu gloria y de tu presencia, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Qué bonito es alabar al Señor, ¿verdad? Qué bendición. Y ahora ahora va a predicar nuestro hermano Pablo. También él es pastor y es un hombre de Dios y vamos a darle el tiempo a él y escuchar qué es lo que el Señor nos va a revelar a través de su palabra esta mañana. Pásale, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones a todos. Es nuevamente, ¿verdad? Es una bendición, un privilegio. Gracias por la oportunidad, Pastor Rubén. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Y el propósito, amén, siempre es que el nombre de Dios sea glorificado, amén, sea bendecido el Señor. Gloria a Dios. Papá, ahí va Popeye. Ahí va Popeye. Ahí va Popeye. Ahí va Popeye. Papá, ahí Gloria a va Dios. Popeye. Pues mi esposa, ¿verdad? Se sintió un poco malita, ¿verdad? El día de hoy. Ahí les pido de sus oraciones, ¿verdad? Para que la tuvimos que llevar al doctor el día de ayer y parece ser que es un problema como de la gastritis, creo, ¿verdad? Del estómago y eso. Pero a pesar de que le dieron medicamento, pues ahora no se sintió muy bien todavía, ¿verdad? Para acompañarnos. Pero estamos orando, amén, y estamos declarando en el nombre de Jesús de que va a estar bien, amén. Primeramente Dios. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Sofonías, el profeta Sofonías, amén. Está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver verdad, lo que el Señor nos dice en su palabra el día de hoy. Papá, ahí va Popeye. Sofonías capítulo 1 versículo 2. Papá, tengo paz. Amén. ¿Estamos ahí? Vamos a hacer una oración rápidamente. También vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Dios bendito, porque nos has tenido con bien, Señor, y nos has apartado para este día, Señor, que estuviéramos aquí en tu casa, en tu presencia, Dios, para rendirte alabanza, rendirte adoración, Dios mío. Señor, tu palabra es bendita, Señor. Te pedimos que prepare nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes para que seamos buena tierra, Dios. Para que esa semilla de tu palabra caiga, Señor, en buena tierra en nosotros y pueda dar fruto, Señor, al 100 por 1 para bendición, Señor, de tu reino. Señor, en esta hora bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos los que están, Señor, los que no están. Te pido, Señor, por Lorena, Señor, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra de poder y autoridad ahí donde está ella, donde ella se encuentra. Atamos y reprendemos todo dolor, todo malestar y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos sanidad en tu nombre, Padre. Envía tu palabra y será hecho, Dios. En esta hora lo declaramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir. Estamos en el libro de Sofonías, el profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Amén. El mensaje, amén, se titula La necesidad de un avivamiento. Amén. Gloria a Dios, la necesidad de un avivamiento. Vamos a leer Sofonías 1:12. Dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Amén. ¿Y por qué la necesidad de un avivamiento, verdad?
hace unos días tuvimos una junta, ¿verdad? Los líderes del ministerio en español de la iglesia que asistimos, que es la Rock Church. Y son 5 iglesias y 5 ministerios en español. Y uno de ellos nos decía que cuando empezó esto, ¿verdad? De la pandemia, empezó la necesidad de tener que hacer los servicios en línea, ¿verdad? Por Facebook así pues por medio de las redes sociales. Y dice que en un principio fue algo bonito, ¿verdad? Que empezó a crecer, 3 veces a la semana estamos haciendo. De repente ya empezó a bajar. Y tuvimos que parar, dice, por un rato. Ahorita ya empezaron otra vez. Y estamos compartiendo, ¿verdad? Ahí experiencias. Hubo la oportunidad de compartir a otras personas, ¿verdad? De otros lugares, hasta de otros países, que empezaron a mirar los mensajes. Pero se empezó a ver un poco la pérdida de los locales, ¿verdad? Más bien empezó gente de otros lugares a ver los mensajes o los servicios que los que estaban aquí. Entonces, pero dije yo empecé a analizar, a orar y preguntándole al Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? Pero vemos en la escritura que también hay un cumplimiento, hermanos, que en Mateo 24 habla que será predicado este evangelio para testimonio a las naciones, ¿verdad? Entonces, quizás el Señor, ¿verdad? Está permitiendo todo eso y de esta forma se ha estado llegando a personas que nunca pensábamos llegar. Personas que nunca quizás se imaginaban escuchar el mensaje de la palabra. Dios está llegando, Dios está hablando. Ahora, la otra gran pregunta es, ¿qué está pasando o qué va a pasar con los que ya conocemos la palabra de Dios? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. Dios está permitiendo, ¿verdad? 2 de Pedro 3:9 dice, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces Dios está extendiendo su gracia, Dios está extendiendo el tiempo, la misericordia, para que los que no lo conocen vengan al conocimiento, para que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ok. Dice aquí, ¿verdad? El texto 1:12 de Sofonías dice, en aquel tiempo, dice, yo escudriñaré, dice Jehová, dice el Señor, a Jerusalén con linterna, con una lámpara. Y luego dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, a los que están relajados, a los que están descuidados. Dice, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Dios no hará ni bien ni hará mal. O sea, todo está tranquilo, todo está así, ¿verdad? Reposan tranquilos significa que no les preocupa. Dice, aquellos que reposan tranquilos significa que no les preocupa su vida espiritual, ni de la iglesia, ni del reino de Dios, ¿verdad? Y Dios está hablando aquí directamente a quién, a Jerusalén, a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? Dice, aquellos que reposan tranquilos, aquellos que ya, ¿verdad? Ya se relajaron, ya se acomodaron, dijeron, bueno, ya soy salvo, ¿verdad? Ya tengo la salvación, y ya están en sus casas, están tranquilos, dice, y reposan tranquilos como vino asentado. Quiere decir que lo que se establecen al fondo, ¿verdad? Dice, el vino asentado es lo que se establecía, ¿verdad? Lo que se asienta, ¿verdad? Al fondo del barril o al fondo de una botella, ¿verdad? Muchos cristianos dicen que no han querido, ¿verdad? El avivamiento, o no han querido participar, o no se han querido involucrar en el avivamiento del Espíritu Santo, dice, y se toman las cosas con demasiada calma, dice, dejando que la suciedad, ¿verdad? Porque eso es lo que se asienta, ¿verdad? Por ejemplo, si agarramos agua sucia y lo echamos en una botella transparente o un vaso y le dejamos reposar, ¿qué va a hacer? Se va a sentar la suciedad para abajo y el agua limpia va a quedar arriba, ¿verdad? Y Dios está diciendo, aquellos que se reposan, que se relajan, que están tranquilos como el vino asentado, ¿verdad? Lo que se reposa para abajo, y se toman las cosas con calma, dejando que muchas veces la suciedad, el descuido se asiente también en los corazones, ¿verdad?
Dice su palabra, quiero que veamos rápidamente Efesios 5:13, aquí en el Nuevo Testamento. Efesios 5:13 dice, 13 al 17 dice, mas todas las cosas desde cuando son puestas en evidencia por la luz, son manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Ahora, como decía Sofonías 1:12, dice que escudriñaré a Jerusalén, dice, ¿con qué? Con la luz, con la linterna. Y aquí dice la palabra, mas todas las cosas son puestas con evidencia, ¿por qué? Por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Mirad pues, dice, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. En una ocasión un hermano dijo, dice, el Señor va a hacer una fiesta en los cielos, Dios va a hacer una fiesta en los cielos, dice. Y tú, dice, ¿ya recibiste la invitación? Dice, porque yo ya la tengo. A mí ya me llegó, dice. Y ya todos así como que, ¿a qué horas llegó Ángel? Ni cuenta me di. O a mí no me ha llegado. Bueno, aquí dice, que seamos entendidos, dice, de cuál sea la voluntad de Dios. Todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, a mucha gente la toman por sorpresa. Mucha gente no encuentra la explicación, no sabe el por qué, no sabe cómo, no sabe cuándo, no sabe por qué, no sabe nada de eso. ¿Y sabe por qué? Porque no somos entendidos o no somos preocupados por conocer cuál es la voluntad de Dios. Yo le compartí la otra vez a un pastor, dice en Amós, dice Amós capítulo 3 habla, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que comunique, dice, sin que comunique su voluntad, dice, a sus siervos los profetas, a los siervos de Dios. Dios no va a hacer nada sin que nos comunique a nosotros. Entonces quiere decir que si nosotros no sabemos, si nosotros estamos ignorando, si nosotros estamos, nos toman por sorpresa, es porque estamos desconectados de Dios. Cierto, aleluya. Amén. ¿Sí me entienden? Estamos desconectados de Dios. Y ahí venimos corriendo, ay hermano, ay pastor, ¿y qué está pasando? ¿Y cuándo va a acabar esto? Y bueno, leamos la palabra, busque el rostro de Dios, busque la presencia de Dios y ahí va a tener la respuesta. Amén. ¿Verdad? Ay, que ando preocupado, que ando asustado. Hermano, dice, Jesús dijo, mi pasos doy, dice, mi pasos dejo, mi pasos doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. Dice, confiad, dice, porque yo he vencido. Aleluya, santo. Amén. Y también nosotros somos, ¿qué dice Romanos? Más que vencedores, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Entonces, estamos en Cristo, somos más que vencedores. Estamos con Cristo, dice que Él nos tiene. Mi vida está escondida en Cristo. Hasta dice una alabanza por ahí, ¿verdad? Mi vida está escondida en Cristo. Estamos protegidos, estamos cuidados. Pero cuando estamos desconectados, todo nos toma por sorpresa. Todo nos sorprende, todo nos asusta, todo nos preocupa. ¿Por qué? Porque no estamos al tanto de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está trabajando hoy en el mundo. Pero Dios dice su palabra que no va a hacer nada sin que nos lo revele, sin que nos los enseñe. Pero ¿saben quiénes son los que van a saber? ¿Quiénes son los que van a conocer? Los que están conectados, los que están buscando conocer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Acuérdense la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban pendientes, estaban al tanto. Y esas estuvieron listas cuando vinieron, ¿verdad? Los novios para las bodas. Y las otras dijeron, ay, como dice Sofonías. Dice, al cabo dice, ahorita Sofonías 1:12 decía, al cabo dice Jehová, ni hará bien ni hará mal. O sea,
No hay de qué preocuparnos, ¿verdad? Aquellos dijeron, ay, tarda mucho en venir, mejor nos acostamos a dormir. Y llegan a la medianoche, se levantan corriendo, no tienen a luz para sus lámparas, no tienen aceite, salen a querer agarrar lo que necesitan cuando lo pudieron haber hecho desde hace mucho tiempo, y cuando regresan las puertas están cerradas, ¿verdad? ¿Por qué? Por estar desconectados, por no estar buscando, no ser entendidos. Dice aquí Efesios, dice, por lo tanto no sean insensatos, sino entendidos cada día de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y de esa forma vamos a caminar seguros, confiados y también conociendo de cuál es la voluntad de Dios cada día para nuestras vidas. Eso es bien importante. Amén. Dice, debemos levantarnos con poder porque los días, ¿verdad? Los días están pasando, los días son malos, dice aquí, decía, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debemos, ¿verdad? Si es necesario, como dice, vamos a ir a Jeremías 6, 16 al 17. Jeremías. Jeremías. ¿Verdad? 6, 16 al 17. Dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Amén. Dice el Señor, paraos en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andemos por él, dice, y hallaremos descanso para vuestras almas. ¿Verdad? Dice, mas dijo el pueblo, no andaremos. Y dice el Señor que también puso atalayas que dijesen, escuchen el sonido de la trompeta. ¿Para qué era el sonido de la trompeta, hermanos? Era para avisar, ¿verdad? Que el peligro venía, que la guerra venía, ¿verdad? Dice que para eso era el sonido de la trompeta, para que el pueblo, la ciudad, se preparara, se alistara, ¿verdad? Cuando oían, si el atalaya se dormía o se descuidaba, ¿verdad? Venía el ejército contrario, peleaba contra la ciudad, ¿verdad? Y los destruía y los agarraba dormidos o descuidados. ¿Verdad? Dice, pero dice, para que escucharan el sonido de la trompeta, pero ellos dijeron, no escucharemos. Amén. Ahora, hay una cosa, ¿verdad? Que la palabra también nos enseña. La Biblia dice que Dios, ¿verdad? Aborrece el pecado. ¿Verdad? Dios aborrece, ama al pecador, ¿verdad? Ama a los pecadores, pero aborrece al pecado. Y si nosotros nos acercamos más a Dios en nuestros corazones, también nosotros aborreceremos el pecado, ¿verdad? Entre más nos acercamos a Dios, también vamos a aborrecer el pecado. Entre más nos acercamos a Dios, vamos a amar también las cosas que Dios ama también. Amén. Una de las cosas, ¿verdad? Bien importantes es su creación, ¿verdad? Su creación, los seres humanos, las personas, ¿verdad? Dios ama y desea que todas las personas puedan ser salvas, ¿verdad? Y a Dios le pesa, a Dios le duele en su corazón ver a diario que personas se mueren sin Dios. Y Dios quisiera que también a nosotros nos pesara, ¿verdad? Que a nosotros también nos doliera, ¿verdad? Que así como a Dios le preocupa, también nosotros nos preocupáramos, ¿verdad? Pero lamentablemente, como estaba el pueblo de Israel en esos días del profeta Sofonías, ¿verdad? Dice, todos estaban, ¿verdad? Relajados, todos estaban, ¿verdad? De una manera muy descansando, ¿verdad? En su casa, muy confortables en su casa, ¿verdad? Que un poco ajenos a lo que está pasando afuera, a lo que está pasando la necesidad.
Pero muchas veces Dios tiene que sacudir, hermanos. Tiene que sacudir el mundo, tiene que sacudir la iglesia, ¿verdad? Dice que necesitamos buscar más a Dios. La necesidad de un avivamiento nace de estar consciente de la necesidad espiritual, ¿verdad? El profeta Habacuc en capítulo 3, versículo 2 también menciona, ¿verdad? Dice Habacuc, dice, aviva tu obra, dice. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿verdad? Y dala a conocer. Dice, oh Jehová, dice, he oído tu palabra, dice 3:2, y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos dala a conocer. Amén. El Señor quiere avivar su obra. ¿Quién es su obra? Somos su iglesia, somos su pueblo. Amén. Quiere el Señor despertar y en medio de los tiempos dar a conocer, seguir dando a conocer su palabra, su propósito, su llamado. Amén. La salvación, ¿verdad? Del perdón, el mensaje de salvación que es a través de Jesucristo. Quiere que se siga proclamando, quiere que se siga anunciando, ¿verdad? A través de los tiempos, a través de lo que está sucediendo, a través de los tiempos que está pasando en el mundo. Dios quiere avivar su obra, y es por medio de nosotros, hermanos, que se va a dar a conocer el mensaje de salvación. Dios está sacudiendo el mundo, hermanos, ¿verdad? Y lo estamos viendo. Yo me quedo sorprendido cómo afectó este asunto, ¿verdad? De la pandemia, los trabajos, los negocios, las iglesias. Bueno, yo nunca había visto nada así, ¿verdad? Y nunca me imaginé que esto fuera a pegar tanto, que fuera a afectar tanto. Toda la gente pensó que era algo pasajero, que a lo mejor iba a durar 1 mes, 2 meses, pero esto se alargó, y quién sabe para cuánto más. Amén. Para cuánto más. Dios está sacudiendo el mundo, ¿verdad? Dios está sacudiendo al mundo, y la gente está con necesidad, ¿verdad? Con necesidad de que oremos, que le hablemos, que le demos una palabra de ánimo, de un mensaje de salvación, una oración por sanidad, ¿verdad? La gente está necesitada. ¿Y a dónde va a correr? ¿Verdad? Pues con los que tienen la bendición, con los que tienen la palabra, con los cristianos, con los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ministrar. Haz de cuenta que nosotros somos como el hospital para el mundo. Ahora cuando ¿verdad? Los hospitales miran, como en este caso, que se estaba viniendo esta pandemia, se estaba viniendo las enfermedades. ¿Qué hacen los hospitales? Se empiezan a preparar ¿con qué? Con medicamentos, con aparatos, con personal, con gente, porque dicen se va a dejar venir un montón de gente con necesidad, y hay que estar preparado con lo necesario para ministrarles a ellos. Ahora, nosotros la iglesia, ¿con qué nos estamos preparando? ¿Verdad? ¿Con qué suministro? ¿Con qué material? ¿Con cuántas personas? ¿Con qué personal nos estamos preparando para recibir a las gentes? ¿Verdad? O estamos también igual como el pueblo de Israel, relajados, ¿verdad? O estamos preocupados solamente por la necesidad, ¿verdad? De nosotros mismos, ¿verdad? Dice aquí ya, para terminar, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, hermano. Quiero leerlo rápidamente. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice el Señor, ¿verdad? Dice, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor, dice. Recuerda, por tanto, dice, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, dice, vendré pronto a ti,
y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Amén. Y esta palabra en lo personal a mí me pega, hermanos, a mí me llega, ¿verdad? Porque como dijo un hermano de allá de Tijuana, decía, cuando yo recién me convertí, allá en Tijuana hasta los perros les predicaba de Cristo. Ya ve que allá hay muchos perritos en la calle, todos los que me encontraba los iba evangelizando. Hasta ellos, dice, no se me escapaban. Y sí es cierto, hermanos. Es cierto, porque a mí también me pasaba. Yo me subía a los camiones, ¿verdad? Ahí en Tijuana, en las calafias y todo eso. Nos juntábamos, íbamos al parque, a las esquinas, cargando la guitarra y predicando la palabra de Dios. Y ahora salimos y ya no vemos gente así, ¿verdad? Y ya no nos vemos nosotros así, mejor dicho, ¿verdad? Pero ya no vemos, o sea, jóvenes que se conviertan a Cristo, como yo me convertí joven, y nos juntamos, 2 o 3 jóvenes, yo llevaba la guitarra, tú predicas, yo canto, después tú cantas y yo predica, y nos subíamos a los camiones. A mí al principio así no me animaba, pero cuando miraba al otro que lo hacía, y yo también lo hago. En la fábrica, a la hora del lonche, decía hermano, el sábado a la hora del pago, y se va a traerme una bocina de esas de megáfono, como le dicen, de esas, y nos vamos a parar allá afuera mientras sale la gente que está cobrando. Le vamos a predicar a Cristo, y órale, vamos, y ahí estamos, ¿verdad? Y digo yo, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con la iglesia? Ahora la iglesia le está costando trabajo de venir a los servicios. Ahora, si se estaba relajando antes, ahora se está relajando más, ¿verdad? Ahora se está relajando más, ¿verdad? Se está relajando más. Y digo yo, ahora, bueno, si antes no se preocupaban por los demás, ¿verdad? Ahora ya no se preocupan ya ahora sí que, como dice, que ni por nosotros mismos, ni por venir a recibir el consejo, la bendición, hermanos. El pastor Rubén estaba hablando el otro día de las bendiciones que hablan de Deuteronomio 28, ¿verdad? Las bendiciones, pero está Deuteronomio, ¿cuál era el de que Jehová te bendiga? Deuteronomio 6:24. Ajá. Jehová te bendiga y te guarde. Números, ¿verdad? Número 6:24. Ok, esta es la bendición, ¿verdad? Del sacerdote. La bendición sacerdotal. Número 6:24. ¿Verdad? Desde el 22 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Verdad? De esta forma el sacerdote despedía al pueblo de Dios cuando venía al templo, ¿verdad? Con la bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde, ¿verdad? Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dice, y pondrán mi nombre, ¿verdad? Sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pero si no venimos a su casa, si no venimos a su presencia, ¿cómo vamos a recibir la bendición? Amén. Si estamos, ¿verdad? Ocupados, si estamos, ¿verdad? Haciendo otras cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Con eso, lo último que quiero compartir es que decía, muchas personas no tenían tiempo para pasar con su familia, con sus hijos, ¿verdad? Antes de la pandemia, porque estaban ocupados, muchos tenían de 2, de 3 trabajos, ¿verdad? Saliendo de uno al otro y haciendo otra cosa, otro compromiso, otra actividad.
Pero Dios frenó de un jalón y ahora ya tenían tiempo para estar en su casa. Pero ya ahora que tenían tiempo para estar con sus hijos, ya mejor se ponían o a ver televisión o a hacer otras cosas y de nuevo ya no tienen tiempo para estar con sus hijos. Muchos decían, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿A qué hora lo leo? Si llego tarde del trabajo, me acuesto a dormir, me levanto temprano. No tengo tiempo. Bueno, Dios nos paró en esta situación que estamos pasando y ahora ya tenemos tiempo. Muchos hasta dejaron de trabajar y dijo Dios, bueno, no tenías tiempo para leer la Biblia, no tenías tiempo para orar, no tenías tiempo para compartir la palabra con tus hijos, ahora no vas a trabajar y ahora vas a tener tiempo para hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ya nos volvemos a ocupar en otras cosas y lo que deberíamos de hacer no lo hacemos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Poco a poco se están reabriendo las iglesias, los servicios y la gente se está retirando, la gente ya se acostumbró, ¿verdad? Ya se relajó, ¿verdad? Ahora digo yo, si Dios hizo todo esto para despertar un avivamiento, para despertar al pueblo de Dios, si nosotros en vez de despertar nos estamos durmiendo más, solo piense qué es lo que sigue. ¿Sí me entiendes? Con eso los dejo, ¿verdad? ¿Verdad? Si no nos alivianamos, como decimos por allá, si no nos ponemos las pilas, ¿qué es lo que sigue de parte de Dios? Si Dios nos está sacudiendo ahorita con esto a todo el mundo y ni así despertamos, captamos o nos cae el 20, como decimos, de lo que Dios está haciendo, la pregunta, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que Dios tiene planeado para despertar al pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios es el encargado de la obra. El pueblo de Dios somos los sacerdotes, los reyes y sacerdotes del reino de Dios. Entonces, a quien Dios va a despertar es a nosotros, hermanos. Para que nosotros podamos ver la necesidad que está a nuestro alrededor. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. Gloria a Dios. ¿Oro para despedir o quiere orar usted? ¿Usted? Vamos. Bueno, vamos a orar. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y también a orar por nosotros. Amén. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en este tiempo tú nos has permitido, Señor, a meditar en tu palabra. Hemos tenido un tiempo para alabarte. Señor, gracias por mis hermanos, hermanas, Señor, los niños, Señor, los papás, las mamás, Señor, que están aquí, Señor, y los que no están, los que no pudieron venir, Señor, en el nombre de Jesús, donde ellos se encuentren, bendícelos, Señor. En esta hora, Señor, queremos declarar, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, la bendición sacerdotal que está en número 6:24. Jehová te bendiga y te guarde, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice su palabra que pondrá su nombre sobre los hijos de Israel y él nos bendecirá. En esta hora declaramos que la bendición, la provisión, la protección de Dios está sobre su pueblo, sobre sus hijos. El Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas. El Señor está haciendo milagros y quiere hacer milagros a través de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que conectarnos con Dios. Tenemos que buscar el rostro, la presencia, la dirección de Dios y conocer la voluntad de Dios para que sepamos qué es lo que el Señor está haciendo en este tiempo, en este momento y hacia dónde va avanzando, hacia dónde va caminando la iglesia. Dios, abre nuestros ojos, abre nuestras mentes, abre nuestros oídos espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, derrama una nueva unción poderosa sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Trae discernimiento espiritual, Señor, para que entendamos, para que comprendamos tu perfecta
y santa voluntad, Señor. Úngenos con tu Espíritu Santo para que cada palabra que salga de nuestra boca vaya con poder, vaya con autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Y que los demonios, que las enfermedades se sujeten en tu nombre, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. En Marcos 16, Señor. Estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre, Señor, echaremos fuera demonios. Pondremos las manos sobre los enfermos. Hablaremos nuevas lenguas, Señor. Sí, Señor, si tomáramos algo mortífero no nos hará daño, Señor. Sobre escorpiones, sobre serpientes hollaremos, Señor, en tu nombre, Señor. Estas señales seguirán. Ponemos las manos sobre los enfermos. Declaramos, Señor, en esta hora que toda enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que de este tiempo recibimos nuestro milagro. Lo que tú estás orando, lo que tú estás pidiendo.